Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan hoy? Todo bien, profe. ¿Usted? ¿Todo bien? ¿Ya listos para mañana? Bueno, la idea de hoy es tratar de utilizar esta clase no con algo formal, sí, si quieren que repita alguna cosa que les parece que ha quedado poco clara, eh, sino que utilizarla más bien para responder preguntas, dudas que puedan tener, hacer una especie de repaso para trabajar para el parcial y no avanzar más en los temas, ¿sí? La idea es hacer eso hoy, mañana tenemos en el horario de clase nuestro parcial, el jueves tenemos práctico, ahí en el práctico van a terminar un poco la unidad 7 que queda pendiente, y ya la semana que viene continuamos con los últimos temas, ¿sí? Una aclaración que les voy a hacer, que me pide la profe Inés, porque parece que hay un error en el material, respecto a la comparación de los p-valores o los p-values con respecto a los niveles de significación alfa que fijamos en nuestras investigaciones. Siempre la comparación es del p-value con el alfa, de tal manera que los p-values o p-valores pequeñitos, tan pequeños como menores al alfa, van a indicar que rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Y los p-valores grandes, más grandes que el alfa, no rechazo la hipótesis nula. Y eso, aunque en algún lado lo leamos distinto, que es un error y que haya que corregir, ustedes lo tienen que poder razonar adecuadamente en función, por ejemplo, de una prueba lateral derecha. Imagínense una prueba lateral derecha, acá a la derecha yo tengo el alfa, ¿sí? Una cierta probabilidad, 0,05, y el p-valor, si es más chiquitito, está significando que el valor, digamos, observado cae en zona de rechazo. Por eso la probabilidad a la derecha es más chiquita, el alfa. Y eso implica que rechace la hipótesis nula. En cambio, si el p fuera más grande, entonces hubiese caído en la zona de no rechazo, que estaría a la izquierda, ¿sí? Porque el alfa delimitó zona de rechazo y no rechazo. Entonces, el p-valor siempre tiene que ser más pequeño que el alfa para que yo rechace la hipótesis nula. Si es más grande, no rechazo la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué preguntas, qué cosas les parece que quieren reforzar? Profe, yo tengo una duda con respecto Sí, a un tema si será evaluado, el de correlación lineal que está luego de no. regresión lineal múltiple. Correlación lineal y regresión múltiple son los últimos temas del capítulo 7 que no van a este parcial. Solamente va análisis de regresión lineal simple. Dale, perfecto, ¿Sí? gracias, profe. No, no hay múltiples opciones en el parcial en papel, hay que completar. O si hay verdaderos y falsos, hay que fundamentar. Si hay alguna pregunta, hay que responderla. ¿Mm? Hay preguntas conceptuales, hay ejercicios prácticos, hay salidas de máquina, hay algunas cositas que calcular. Me doy cuenta en un gráfico que hay homocedasticidad cuando yo al hacer el gráfico de los predichos con los residuos, por ejemplo, encuentro una nube de puntos toda desorganizada. Y no está esta forma como de embudo que podríamos tener también si tengo en el eje de las X la variable, la X, digamos, en el eje de las X la variable independiente, también puedo ver eso. Lo que quiero decir de alguna manera es que si los residuos van aumentando a medida que la X se va haciendo cada vez más grande, eso está indicando que tengo una falta de homocedasticidad, que hay heterogeneidad entre las variables. ¿Sí? A medida que X crece, tengo más variantes. Pero si la nube de puntos está desorganizada, ¿sí? No está este patrón con forma de embudo, entonces digo que hay homocedasticidad. ¿Mm? Profe, y viendo un gráfico, como me cuenta que
los errores son independientes. Lo vemos en el mismo gráfico, nos sirve para las dos cosas. Si los residuos tuviesen un patrón de comportamiento curvo, lineal y demás, tendríamos que hay dependencia entre los residuos. Pero si en la nube de punto, el mismo gráfico puede servir para las dos cosas, dijimos. En la nube de puntos yo tengo que es una nube, que no hay ningún patrón de comportamiento, eso indica aleatoriedad alrededor del cero de los residuos y entonces son independientes. Profe, entonces, ¿homocedasticidad es lo mismo que heterogeneidad? No, homocedasticidad es lo mismo que homogeneidad, varianzas iguales, varianzas similares. Y la heterocedasticidad o heterogeneidad es cuando son distintas, que es lo que hay que evitar. Nosotros debemos cumplir el supuesto de homogeneidad o de homocedasticidad o de varianzas iguales. Perfecto. Profe, a mí personalmente me cuesta en los casos darme cuenta si, por ejemplo, en la inferencia estadística para medias poblacionales, si la muestra es independiente o dependiente, como que me trabo mucho ahí. Y vos tenés que ubicar las poblaciones. Si una población o las dos poblaciones no tienen nada que ver una con la otra, vos vas a seleccionar varones y vas a seleccionar mujeres. Si la selección del varón depende de las mujeres, que eso no existe, serían dependientes, pero acá no es así, son independientes. Para que sea dependiente, vos tenés que tener o un par de individuos parecidos, o tenés que tener el mismo individuo medido antes o medido después. Y el tema de las varianzas conocidas y desconocidas, nos vamos a dar cuenta. Lo vas a tener como dato. Por lo general, la varianza es desconocida, no vas a tener datos, en menos las diferencias. Bueno. Pero si hubiese, va a estar como dato. Bien. ¿Se podrá utilizar Infostat o ustedes nos darán ya la salida? No, tenemos el parcial en los anfiteatros, en el I, donde tenemos las clases, no hay gabinetes. En papel el parcial, por lo tanto no va a haber Infostat. Va a haber salidas de Infostat o salidas incompletas para completar. No van a poder procesar porque no tenemos esa posibilidad de recursos en un aula común. ¿Cómo darme cuenta para utilizar la prueba TOEFL en regresión lineal simple? Y bueno, dependerá de los datos que tengas. Si tenés un cuadro de análisis de la varianza, vas a tener que usar la F. Y si tenés la salida de los coeficientes o datos para calcular la prueba de hipótesis con T, porque tenés pendiente en la muestra, tenés la desviación estándar de la B1, etcétera, vas a utilizar la prueba T. Son equivalentes las dos, depende de los datos que tengas. Con que hagas una en función de la consigna es suficiente. Profe, y en eso, en regresión lineal, la prueba F es unilateral derecha y la prueba T puede ser que es bilateral, ¿o? Sí, puede ser que sea bilateral, sí, o lateral derecha o lateral izquierda. Por lo general, yo quiero saber si es relación o no es relación, entonces yo la voy a expresar como bilateral a la prueba T habitualmente, ¿no? Profe, pero la prueba F es lateral derecha porque compara las varianzas, está construida para comparar varianzas donde una debería ser más grande que la otra. Claro, bien. Profe, sí. Hay conceptualmente en la prueba de T lo que hacemos es comparar si una pendiente, o sea, la pendiente de la variable afecta a esta variable independiente, y en la prueba Z lo que hacemos es si el conjunto de variables afectan al independiente. No hacemos prueba Z en regresión, estamos hablando de regresión. Perdón, prueba F. ¿Pero de qué parámetro estamos hablando? No sé cómo explicarlo. Es para preguntarle, digamos, pero como teóricamente. Pero es regresión, es diferencia de media, porque la T, la F, la normal son las distribuciones de probabilidad de los estadísticos, ¿no? En regresión vos vas a tener una prueba F para ver el modelo global. Sí. Digamos, si tenés la información en una tabla de análisis de la varianza o tenés los datos necesarios para construir esas varianzas. Sí. Si tenés para la pendiente y vas a hacer una prueba una prueba para la pendiente, para B1, beta 1, digamos, vas a necesitar utilizar una prueba T, no hay una prueba de normalidad, es una T con N-2 grados de libertad. Claro, no, yo me expresé mal. Lo que yo quería preguntar es, digamos, teóricamente qué diferencia había, porque yo sé que la T es para la pendiente, pero no me quedó claro la prueba de F. En regresión lineal simple son equivalentes, porque mira del modelo global
es de alguna manera ver si hay un efecto de la X sobre la Y. Y el Bien, por lo tanto, son equivalentes. De hecho, los pi-valores, a pesar de que son distintas distribuciones de probabilidad, son idénticos, ¿sí? La t al cuadrado es igual que la f. Cuando veamos regresión múltiple, ahí las vamos a distinguir. La f va a seguir siendo para el modelo global, pero la t va a ser para cada una de las pendientes que tengamos en la regresión múltiple, que vamos a tener 2 como mínimo, ¿sí? ahí Y ahí está, van a ahí. ser diferentes. Listo, gracias, ¿No? profe. No, de nada. Profe, yo le quería preguntar si hay posibilidades que nos suba. ¿Se acuerda cuando dio clases? Creo que era de la unidad 5 que habíamos hecho un Word con varias situaciones. Lo puse, lo cargué todo en la unidad 7. Ah, en la 7 está. En la 7 están todos, lo que pusimos del 4 y la 5, lo que agregué del 6, lo que agregué del 7. Es un archivito de Word, me parece que no lo pasé a PDF, que está en la unidad 7. No sé si estará en la parte de clases, pero lo Bien. puse después de la clase de presencial de la semana pasada, que me acordé que no se los había subido. Así que ahí está, inclusive les puse la prueba que tendrían que aplicar. Dale, perfecto, muchas gracias, profe. Bien. Profe, Sí. una consulta. ¿Hay alguna diferencia entre las hipótesis planteadas en regresión lineal simple entre la prueba T y la prueba F? Porque en el libro dan las mismas, pero la profe Inés nos dijo que para la F sería si hay dependencia lineal o no, y para la T más para la pendiente. Es lo mismo, si hay dependencia lineal o no, es la pendiente, son idénticas. Claro, o sea, podemos Se plantear pueden la misma expresar hipótesis igual. con Sí, beta 1 igual a 0 y 5 exacto. Perfecto. Se acostumbra, cuando uno habla de la prueba F, poner en la hipótesis nula que no hay dependencia y en la hipótesis alternativa que hay dependencia, en la F, en la del modelo global, y se acostumbra a poner en la de la pendiente que beta 1 es igual a 0 versus la alternativa que beta 1 es distinto a 0, porque como eso después se generaliza a una múltiple que puede tener beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, para hacer pruebas para cada pendiente. Pero en regresión lineal simple, si yo pongo en la hipótesis nula para la pendiente que no hay dependencia versus que hay, es exactamente igual a lo que pondría en la prueba global. Perfecto, profe, gracias. Profe, una consulta. Sí, Para definir si las varianzas son constantes, ¿en el gráfico de dispersión los puntos se tienen que encontrar ubicados como si fueran columnas? la regresión no necesariamente como si fueran columnas, porque vos tenés la nube desorganizada, las variables son numéricas, entonces es distinto a cuando uno dibuja los valores de una variable cuando hace en el análisis de la varianza, donde vos tenés 3 columnas de puntos y tenés 3 grupos o 3 tratamientos. Entonces ahí tenés en una línea, puntos más arriba, más abajo, podés mirar un poco la variabilidad. Acá son numéricas, por lo tanto entre una y otra puede haber alguna diferencia y la nube no tiene columnas, está toda revuelta o tiene una tendencia, ¿sí? Pero no está en columnas. Está bien. Entonces, en ANAVA sería como si fueran columnas Lo que y pasa en es que en la regresión ANAVA sería yo como si fuera una nube. no tengo estos supuestos en ANAVA, ¿sí? Está bien. Dale, gracias. Tengo otros sí. No, es de otro tema, no sé si quieres seguir explicando. No, que tengo, o sea, me rectifico, tengo supuestos en el análisis de la varianza, pero no tengo 2 variables numéricas, por eso el comportamiento de los puntos son diferentes. Lo que yo le quería consultar es sobre un ejercicio, no sé Sí. si le puedo preguntar, Sí. es de prueba de bondad cuando la distribución se supone normal, o sea, se quiere demostrar si es normal o no. Sí. Es el ejercicio número 11. ¿Qué página? No sé, porque me parece que tengo una versión desactualizada, pero la mía es la 261. ¿Actividad 11? Sí. A ver, sí. Una que tiene el tiempo en meses y la cantidad de requerimientos. Sí, esa misma. Sí, ¿cuál es la...? Yo tengo una duda porque es como que llega un momento que no sé cómo seguir. Puse los límites, que bueno, serían 0,6, 6 y 12, 12 y 18 y así. Bueno, la cantidad de requerimientos, saqué la marca de clase y después de eso entiendo que hay que buscar en el infostat, poner el valor de X para
el valor de la media y de la varianza que nosotros tenemos, que nosotros Si lo calculamos. han calculado con los datos de la muestra. Claro. Sí. Bueno, yo tengo el valor de la media y de la Esto lo varianza. haces para calcular probabilidades. Exactamente. Y vas a Pero, calcular las probabilidades de cada intervalo. claro, en el Infostat tengo que poner el valor de la media, de la varianza, y en la X pondría la marca de clase, No, las marcas pones toda la probabilidad que hay menor a 6. La marca de clase la has usado porque no tenés los datos originales para poder calcular una aproximación de la media y de la varianza. Vos ahora en el Infostat vas a calcular la probabilidad del primer intervalo, que son todos los valores de X menores a 6. O hasta 6 inclusive. Después vas a buscar el 6 a 12, después de 12 a 18 y demás. Eso te va a dar la probabilidad de la normal. A esa probabilidad de la normal la vas a multiplicar por 700, así la cantidad de requerimientos, y te va a dar la frecuencia esperada. Ah, Y listo, de y ahí te vas calculo. trabajando con el estadístico. Listo. Muchas gracias, profe. No, de nada. Mañana a las 14, sí, todos rendiríamos mañana a las 14 horas. En el aula I, que es el aula donde tenemos clase, ahí vamos a ver si entramos ahí, y si no entramos ahí, iremos a otra aula, que se las informamos ahí mismo. El poder... Profe, una consulta. Sí. Bueno, entra hasta regresión lineal simple, que es, ¿Incluida? creo que más o menos, claro, que es, creo que la actividad hasta la actividad 5 más o menos, pero la profe Inés, por el grupo de WhatsApp, dijo que entraban todos los videos del práctico que estaban en el aula virtual. No, Y está, por ejemplo, la actividad 11. Esos temas, se supone que es de esos temas. Si no han visto el tema, no puede ir al parcial. Claro, o sea, si hay actividades, porque dijo que entraron todos los del aula virtual, entonces si ya son ya de la múltiple, ahí ya no entraría. Claro, cuando decimos va todo lo que va en el aula o va todo, todos los videos y demás, se refiere de los temas vistos, ¿sí? No va múltiple y no va correlación lineal, que son los dos temas que vamos a ver después del parcial. Gracias, profe. El poder de la explicación en regresión lineal simple es R al cuadrado o el R solo, ¿no? El R cuadrado. El R solo es el coeficiente de correlación. O sea, mide el grado de asociación entre las variables. En cambio, el R cuadrado es la medida de bondad del ajuste. Que el ajuste lineal sea bueno o no sea bueno. Profe, yo tengo una consulta sobre la actividad 20 de la unidad 6. ¿Cómo quedarían las hipótesis? Actividad 20, a ver. ¿Alguien afirma que los clientes esa? Sí, creo que sí. Que son el doble que de varones y de mujeres. Bueno, a ver. Dice, alguien afirma que los clientes varones de una tienda son el doble de las clientas mujeres. ¿Sí? Bueno, con una hipótesis al 5%. ¿Y acá qué tienes como datos? Ahí tenés la salidita del Infostat, donde tenés 15 y 25, porque hay 25 varones y 15 mujeres, y vos tenés que los varones son el doble que las... a ver, espérate. El doble de las clientas mujeres, ¿sí? ¿La hipótesis nula es tu duda? ¿Cómo sería la hipótesis nula? Claro, las dos en realidad. En este tipo, vos la hipótesis nula vas a poner que la variable tiene cierta distribución, ¿no? Acá vas a poner que la hipótesis nula es que los varones son el doble que las mujeres. Y la hipótesis alternativa que diga lo contrario. Profe, perdón, bien, ¿no profe. ¿Sí? sería? Yo la planteé, digamos, como que la proporción, o sea, la proporción de hombres es igual a la proporción de mujeres, y esa es la hipótesis nula. Y la otra la planteé como que la proporción de hombres es mayor que la proporción de mujeres. Es que no es una prueba de homogeneidad o de diferencia de proporciones o...
es una bondad de ajuste. Es, ¿la variable se distribuye normal o no se distribuye normal? ¿La variable tiene una distribución donde una característica es el doble que la otra o no tiene esa característica? ¿La variable uniforme o no es uniforme? Está dentro de lo que es la bondad del ajuste. Por eso, inclusive en la salida que vos tenés de Infostat en esa actividad, fíjate que dice prueba de bondad de ajuste. Entonces le pones las frecuencias esperadas y lo hace. Y si vos lo tuvieras que calcular, digamos, de alguna manera, también vas a construir esa frecuencia y vas a armar un indicador, ¿sí? Y vas a buscar el h cuadrado, acá no hay parámetros, o sea que con cantidad de celdas menos 1, Okay. y vas a trabajar, ¿está bien? O sea, no es que esté mal fijarlo en términos de proporciones, pero para no confundirse, las proporciones úsenla cuando tienen el mismo éxito en un grupo y en el otro. O sea, nunca podría tener que la proporción de varones es igual a la de mujeres. ¿Sí? Sería la proporción de personas que piensan de esta manera en los varones es igual a la proporción que piensan de esta manera en las mujeres. O sea, los grupos por un lado y el éxito por el otro. Y lo que yo establezco es la proporción de éxito en los diferentes grupos. ¿Sí? Y así puedo hacerlo de la homogeneidad. Bien, bien. ¿Mm? Bien. Profe, ¿puede repetir el tipo para darnos cuenta si es bondad de ajuste? La bondad de ajuste es cuando yo tengo el comportamiento de mis datos de alguna manera. Pueden seguir un modelo teórico de probabilidades como la normal, la Poisson, la uniforme, o bien pueden tener un comportamiento que no sea de teórica, digamos, que sea esto, un grupo es el doble del otro, todos los vendedores venden lo mismo. ¿Mm? Si todos venden lo mismo, entonces lo que yo estoy diciendo es que hay un comportamiento igual o uniforme entre todas las variables, y en función de eso establezco la hipótesis nula, es que sigue ese comportamiento, y la alternativa es que no lo siga. Bien, gracias. ¿Mm? Bien. Hola, profe. Yo tengo una Hola. duda del tema de muestras dependientes de la unidad 5, puntualmente el ejercicio 8 de la página 191. Mi duda es que yo al realizar el ejercicio hago los ingresos antes menos los ingresos después y Sí. me da un valor negativo el T observado y en la resolución está hecho como si fuese positivo. No importa, porque eso vos estableces las hipótesis en el orden que lo querés hacer. ¿Sí? Si vos pones, además hay que hacer las cuentas en todos, en algunos casos te va a dar negativo y en otros te puede dar positivo, porque vos podés llegar a tener que antes ganaba más que después en algún valor, ¿sí? El signo lo vas a mantener. Eso es como vos definas la variable. Si mu sub 1 es antes y mu sub 2 es después, entonces vos vas a tener que esa diferencia tal vez sea menor a 0, porque justamente ganan más después que pasa algo que antes, entonces vas a tener una lateral izquierda y ahí vas a tener el valor del estadístico seguramente a la izquierda y demás. Pero si las das vueltas y las expresas al revés, vas a tener la hipótesis alternativa como que es mayor que 0. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Sí, Lo mismo depende de cómo pasa lo con las planteo. independientes. Por eso es muy importante que ustedes definan qué es mu sub 1 y qué es mu sub 2. O le pongan mu sub antes y mu sub después. O mu sub varones y mu sub mujeres. O sea, en vez de un subíndice, si le quieren poner alguna letra o algo que haga hincapié en cómo lo ponen, está bien. Claro, bien, bien, perfecto. Gracias, Para profe. que el orden sea coherente en la resolución. Claro, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Profe, yo tenía una duda en el planteo de hipótesis de la actividad 9, creo que es la página 256. A ver. ¿De qué tema es esto? 256. Actividad 9. Con el objeto de investigar determinados hábitos de comportamiento de las estudiantes de 5 facultades, se selecciona una muestra y muestra el porcentaje de estudiantes inscriptos respecto a la cantidad total de inscriptos en estas 5 y la cantidad de entrevistas logradas.
Pruebe si el número de entrevistas logradas en la muestra se distribuye con idéntica proporción. Pico la oreja. A ver, ¿y cómo te parece que sería esta hipótesis? Puede ser que sea que la proporción tenga distribución uniforme y que no tenga. La proporción no es la que tiene distribución uniforme, es una variable la que se puede distribuir uniforme. ¿Sí? Si vos acá tenés que los estudiantes, la misma cantidad de estudiantes de medicina, la misma cantidad de estudiantes de derecho, la misma cantidad de ciencias sociales, entonces yo pondría como hipótesis nula que las frecuencias, digamos, son iguales en cada uno de esos, en cada una de estas facultades. Dice, pruebe si el número de entrevistas logradas en la muestra se distribuye con idéntica proporción. El número de entrevistas es tu frecuencia. Entonces, vos acá tenés observadas donde no parecen iguales. Tenés más en medicina que en filosofía, por ejemplo. Si fuese igualitario, como dice la hipótesis nula, que el número de entrevistas es igual en todas las universidades o las facultades, o es homogénea, tu frecuencia esperada sería dividir 800 dividido 5. Eso te va a dar la frecuencia esperada que van a ser iguales. ¿Sí? Sí, profe. Y esa sería la forma de hacerlo. En realidad no es uniforme, me rectifico. Fíjate lo que dice. Pruebe si el número de entrevistas logradas en la muestra se distribuye con idéntica proporción que los estudiantes inscriptos. O sea, no hay que hacer 800 dividido 5, sino que lo que hay que hacer es 800 por el 29% y eso te va a dar la primera frecuencia esperada. Luego 800 por el 22%. Ejercicio lo pude resolver. Nomás que no sabía cómo plantear las hipótesis. Eso, que entonces el número de entrevistas es proporcional a la cantidad de inscriptos por facultad. Esa es la hipótesis nula. La alternativa dirá que no se comportan de esa manera. ¿Mm? Profe, y en ese caso, como trabajo con proporción, ¿sería de una prueba de homogeneidad? No, es bondad de ajuste. ¿Dónde está la variable que dice éxito o fracaso? ¿Cuál sería? Claro. Es una bondad de ajuste, es indicar el comportamiento de las frecuencias, digamos. ¿Mm? De la variable en la cantidad de veces que se realiza, cómo se comporta. Es más fácil cuando habla de normal o de Poisson, porque entonces me pone este modelo teórico y no hay otra. Es la bondad del ajuste. La variable se distribuye como alguna de esas distribuciones teóricas de probabilidad. Se complica un poco más cuando dice que hay algo que se comporta de determinada manera. Y ese comporta de determinada manera que siga alguna proporción, como en este caso, o el doble de varones que de mujeres, o todos iguales. ¿Sí? Entonces, digamos, es también un comportamiento, aunque no sea siguiendo un modelo de probabilidad de los que hemos estudiado. Puede haber alguna pregunta de Marascuilo. ¿Cuál es el problema? ¿Puede haber una salida? Entra dentro de los temas a evaluar. Profe, Sí. a mí me pasa que a veces me cuesta darme cuenta rápido de si una muestra es independiente o dependiente. En la duda me aparece, digamos, por ejemplo, si tomo una muestra de 45 trabajadores y quiero conocer si la media en determinada variable es igual en hombres y mujeres. Ahí voy a dividir la primera. Va a Son ser independiente. independientes. Tengo que tener el dato de en esa muestra cuántos varones y cuántas mujeres tengo. Es independiente. No tiene que ver con que sea varón o sea mujer. No hay dependencia ahí. Ahora, si a vos te dijera que querés medir algo que no sería para varones y mujeres, sería considerar ya sea hombres o varones o mujeres antes de algo que suceda o después, o buscar compañeros que tengan ciertas particularidades, como que lo elegís a eso, ¿sí? Entonces podría llegar a ser dependiente. Pero hacia hombres y mujeres como tal, para comparar algo, nunca son dependientes. Claro, me causaba porque como tomaba de la misma población, digamos.
la muestra. Claro, pero uno podría decir que esa población tiene dos subpoblaciones, una de varones y otra de mujeres, Ah, claro, ahora ¿sí? sí. Porque no hay relaciones entre ellos, ¿sí? El diseño de diferencia de media para muestras dependientes, cuando yo estoy buscando algo que lo caracteriza o los vincula. Por ejemplo, empresas medidas en el 2020 y en el 2022, ¿sí? Las empresas son las mismas, pueden ser las mismas. Le estoy midiendo algo en un momento y algo en otro momento, pero la empresa es la misma, está totalmente relacionado la medición, además que hay distintos momentos del tiempo. Este sería un ejemplo de dependiente, ¿sí? Sería un ejemplo de que hay cierta correlación entre los datos. En cambio, si yo tengo un conjunto de empresas del sector industrial y un conjunto de empresas del sector comercial, son independientes, todas son empresas, la población podríamos decir es de empresas, pero el sector ha hecho que haya cierta subpoblación dentro de esa población. Claro, profe, gracias. Estimación de valores medio y predicción de particulares, por supuesto que entra porque está dentro de regresión lineal. El concepto e interpretar a lo sumo el gráfico, eso podría entrar, podría ser un inciso en un ejercicio de regresión. Profe, ¿eso es lo que sería fórmula no se evalúa? No, si se evalúan las fórmulas. En este caso de predicción y valores medios, esas fórmulas complicadas, que no hemos demostrado ni nada, no se las voy a tomar, pero sí tienen que conocer los estadísticos, tienen que saber despejar un intervalo de confianza, o sea, hay muchas fórmulas que ustedes tienen que conocer bien para hacer las pruebas de la pendiente y demás. Estoy leyendo esta intervención que tienen ahí en el chat, de ese tema en particular. Profe, disculpe, no sé si ya dijo cómo va a ser el parcial en tanto teórico, ¿va a haber multiple choice? No, no hay múltiples choice, hay para No hay multiple escribir, para interpretar, para resolver, es en papel, en el aula I, y de ahí veremos si usamos otra aula en función de la cantidad que seamos. Y el práctico sería interpretar salida y a lo sumo completar datos o demás con Sí, fórmulas. va a haber algunos cálculos para hacer, sí. Bien, gracias. Sí, sí. Cosas ya hechas y cosas para hacer para que nos alcance bien el tiempo y podamos trabajar. Profe, el coeficiente de determinación que mide la onda del ajuste, si es cercano a 1 es bueno y cercano a 0 es malo, y si es en la mitad. Y es intermedio. Si es a 0,50 hay un ajuste del 50%, lo cual no es tan malo tampoco. Bien. Ahora si es menor del 50, que va tendiendo más al 0, estamos hablando de baja. 50 o más, más alto. ¿Sí? El 1 y el 0 son como los perfectamente bondad de ajuste del 100% o del 0%, son como los extremos. Por lo general yo voy a ir encontrando valores entre esos dos límites. Y el parcial tiene, el tiempo del aula son 2 horas. La idea es que el parcial siempre se haga en un poco menos de ese tiempo. Sí, profe, y en eso el tiempo está previsto como para que observemos la salida de Infostat y podamos hacer una conclusión con eso, o igual generalmente desarrollamos un poco el procedimiento, por ejemplo, las Dependerá de la consigna. Si la Ah, no, consigna dice que explique o indique algunos pasos, lo tendrán que hacer. Si dice simplemente que planteen hipótesis, será eso. Si dice que se resolvió, está la salida, hay que interpretar. Si dice que tienen algunos cálculos y faltan otros, tendrá que calcular lo que falta. O sea, el parcial total se puede hacer en menos de 2 horas habitualmente. Siempre esa es la forma de hacer los parciales, ¿sí? Uno nunca podría pensar un parcial que se haga en más de ese tiempo. Claro, sí. Sí, porque por ahí teníamos el dato del p-valor y con eso ya podemos hacer una Alguno puede conclusión, tener eso, y otro no. pero bueno.
Si yo doy 3 ejercicios, los 3 tienen p-valor, en 5 minutos ustedes terminan el parcial. Y no es eso lo que yo quiero evaluar, yo quiero evaluar mucho más allá del p-valor. Claro, exacto. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta sobre un ejercicio de la unidad 5, que es el 6, que es cuando se igualan las medias para muestras independientes con varianzas desconocidas pero distintas. Digo que cuando se calculan los grados de libertad, se toma la parte entera. Sí. A mí me dio, en ese ejemplo, en ese ejercicio, los grados de libertad 97,83. Yo lo hubiese tomado como 97 los grados de libertad, pero en el libro lo toma como 98. ¿Es por redondeo? Debería ser la parte entera. Entre 97 y Claro. 98 es grande, no va a dar mucha diferencia, pero debería Claro. ser por redondeo. ¿Eso qué sería? ¿El número 6, me decís? Sí, la actividad 6. A ver. Está en la 186. A ver, actividad 6. Se usan los datos de la actividad 5. Sí. Y la actividad 5, ¿y por qué decís que usaste varianzas diferentes? Solo te dice que utilices un alfa al 0,10. ¿Por qué lo resolviste de esa manera? En la resolución está resuelto así. A ver. Actividad 5. No, sería la 6. La 6. Y dice que ahí es como que parte de la actividad 4, dice, va continuando. O hay un error ahí también, a ver. Porque dice, si no sub 1 se desea probar. Las varianzas poblacionales son desconocidas y distintas a lo que se probó en la actividad 4, dice. Claro, porque es como un hilo, porque seguro que en la actividad 4 se hizo la prueba F para las varianzas. En la actividad 4 las varianzas son homogéneas, el p-valor es 0,1453, o sea que no sería. En la prueba 5, que debe ser esa, la prueba 5 de igualdad de las varianzas. Sí. A ver si tengo un lápiz acá. Bueno. En la actividad 5 es donde capaz que yo rechacé la hipótesis Prueba de F para igualdad de varianzas, ahí el p-valor es menor al alfa, por lo cual se rechaza. Claro, por lo entonces tanto, si se rechaza, hacemos esto que tiene acá. claro. Y B es igual a 98. Sí. Claro, y a mí me había dado que B, o sea, los grados de libertad es 97,83. ¿Y cómo habrás redondeado? ¿Redondeaste mucho las varianzas muestrales o usaste más parte decimal? A lo mejor es un problema del redondeo con el que trabajaste, no del redondeo del final. Pero no va a ser mal. ¿No? Ok. Dale, gracias, profe. No, de nada. Profe, yo quería consultar si ese B lo vamos a tener que calcular o si ya va a venir como dato. ¿Qué cosa? El B de la prueba T esa, ¿vamos a tener que calcularlo? Y vos podés calcularlo. La fórmula del B0 y el B1, vos las tenés que saber. Yo te puedo dar un conjuntito de 5 datos y vos tenés que hacer algunos cálculos. O te puedo dar alguna suma y vos tenés que terminar de hacer el cálculo. Creo que se refiere a los grados de libertad del ejercicio de recién. Del ejercicio. Claro. Yo interpreté el B de la pendiente de una regresión. No. Acuérdense que yo les dije que solamente vamos a tener pruebas de igualdad de varianza y vamos a tener si son homogéneas o no homogéneas, y la diferencia de medias se va a realizar en función de lo que diga la prueba de homogeneidad que está metida ahí adentro, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer ese cálculo de los grados de libertad. A lo sumo, si tenemos que aplicar ese estadístico, el B se lo vamos a dar nosotros. No vamos a demorar 15 minutos en hacer esas cuentas. Bien, muchas gracias. El N1 más N2 menos 2 es más sencillo, pero el B corta no.
Ese implica hacer muchas más cuentas. ¿Mm? Ya dijimos un poco lo que era la bondad del ajuste y la homogeneidad. Bondad del ajuste es que una variable tenga un comportamiento determinado, y la homogeneidad tengo varios grupos, varias poblaciones, y una variable que indica éxito o fracaso. O sea, nada que ver homogeneidad con bondad de ajuste. Es más fácil a veces confundirse entre homogeneidad e independencia que entre homogeneidad y bondad de ajuste. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? A ver. Y profe, disculpe, entre prueba de homogeneidad e independencia, es como que a veces se me confunde bien diferenciar una de la otra en el enunciado. ¿Hay alguna palabra clave que...? Y por lo general vos probás en la independencia la relación entre variables, y serían dos variables categóricas de una misma población. Y otra cosa que puedes tener es más de dos categorías en cada una. En cambio, en la homogeneidad vos vas a tener como poblaciones, de alguna manera que identifiques, y vas a tener en el planteo de la hipótesis una variable dicotómica con éxito o fracaso. O sea que una de esas variables de tu tabla de doble entrada es binaria, digamos, tiene o no tiene la característica, ¿sí? Si yo tengo dos variables, una tiene 4, la otra tiene 3, ya desde el vamos, por estructura, dejo de lado la homogeneidad, no existe. Salvo que yo pudiera agrupar esas tres categorías que tengo en una versus las otras, o dos de ellas versus la tercera. Si tengo esa posibilidad en función de la consigna, bueno, trato de identificar entonces éxito y fracaso en distintos grupos para poder hablar de las proporciones de éxito en los distintos grupos. Y ahí va a ser homogeneidad. En cambio, en independencia, yo lo que tengo conceptualmente tal vez sean dos variables de la misma población, y lo que quiero ver si hago un cruce, digamos, y existe una relación o no entre esas dos variables. Bien, profe, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, de las pruebas de bondad de Kolmogorov y de Shapiro-Wilks, Sí. eso... Solo sálidas. Puede haber un Todos- ejercicio resuelto, digamos, o para terminar de resolver, y ya aparezca la salida de haber probado la normalidad. ¿Sí? Solamente para pruebas de bondad de ajuste, para que la variable sea normal versus la alternativa que no lo sea, puedo tener Shapiro-Wilks o puedo tener Kolmogorov. Bien. ¿Mm? No vamos a calcular estadístico, nada. Simplemente la salida con el p-valor, ahí sí solo interpreto el p-valor, planteo las hipótesis y rechazo o no rechazo. ¿Y algún gráfico vamos a hacer para llevar regla o algo de eso? No, ningún gráfico vamos a hacer. Bien. Van a estar, si tienen que estar, van a estar como datos. O sea, como en los enunciados. Profe, el estadístico cuando hay medias dependientes o apareadas, que tenemos el SD medio de promedio, que sería la diferencia de medias, promedio, ¿o no? Entonces, bueno, eso se hace la diferencia de medias, y el sumatorio se divide por n, y ahí se puede obtener. La desviación estándar de D será la suma de los desvíos al cuadrado sobre n menos 1. ¿Sí? De los desvíos al cuadrado de la D menos la D media. Eso es la desviación estándar de una variable D. O sea, en una diferencia de medias para muestras dependientes, yo es como que defino una variable nueva, que se llama diferencia. Cada una de esas D se forma por la diferencia entre x1 y x2, x1 y x2 en el orden que lo hemos establecido. Con esa nueva variable D, yo calculo el promedio y la desviación estándar dividiendo por n menos 1. ¿Sí? Cuando armo el estadístico voy a utilizar el promedio, que es la D media,
menos la D mayúscula, que es bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta, sobre S de D media, que va a ser esa S de D que vos calculaste dividido la raíz de N. ¿Sí? Es como que trabajas con una X barra, nada más que en vez de llamarse X se llama D. Claro, y para hacer ese SB, entonces sería D, que D sería la diferencia de medias. No, D sub Menos, I, la suma de cada D sub I menos la D minúscula barra al cuadrado. Es el cálculo de una desviación estándar para una variable que ahora se llama D. Tengo 10 datos, tengo que sumar los desvíos de D1 menos la D barra al cuadrado, más D2 menos la D barra al cuadrado, más, etcétera, D10 menos la D barra al cuadrado, sobre N menos 1. Esa es la S de D. Raíz cuadrada de todo eso. Es la S de D. bien, claro, o sea, cada desvío menos esa de media sería, que ya la habíamos calculado antes. Pues. En el desvío está la de media. Ah, bien, sí. ¿Sí? A ver, mira. Sí, porque había visto un práctico y, bueno, en el práctico que está subido, creo que solo calcula la D media y después pone Lo que directamente... pasa es que la D grande, bajo supuesto de hipótesis nula cierta, es 0. Por eso lo simplifican y no lo ponen. Pero en realidad el estadístico tiene la D barra menos la mu sub D o D grande sobre la S de D sobre raíz de N. Si vos vas a la página 189 del material, ahí te dice cómo calcular la S de D. ¿Sí? La calcula como la suma, o sea, raíz cuadrada, porque es desviación estándar, la suma de los desvíos al cuadrado sobre N menos 1. Claro, bien. ¿Sí? Sí, había hecho un práctico y no me había salido ese cálculo, pero sí, ahí lo voy a ver bien. Inclusive una desviación estándar ustedes la pueden calcular con su calculadora porque les permite calcular la varianza dividiendo N menos 1. Esto lo pueden calcular directamente si tuvieran poquitos datos y hay que hacerlo, lo calculan o hacen toda la cuenta o lo hacen con la calculadora. Bien, gracias. Profe, disculpe una consulta. Sí. En la unidad 7, cuando tenemos que calcular B0 y B1, manualmente, ¿cuál es la fórmula que usaríamos? Porque B1 usa la covarianza. ¿Serían las que están en la página 285? A ver, sí, estas son. O sea, 285. Ahí tenés. En la 284 tenés, ¿dónde está B0? Que no la estoy viendo. Al comienzo de la 285 hasta la B0. Ahí está. B0 es Y barra menos B1 por X barra, pero como necesitas B1, después un poquito más abajo la haces como la covarianza sobre la varianza de X y calculas la B1. Bien, perfecto. Puede haber esos valores calculados, puede haber sumatorios como está al lado ya calculados para que la terminen de resolver, o pueden estar, digamos, B0 y B1 dados para que interpreten los coeficientes. Está bueno que sepan cómo se hace, que lo puedan calcular y que lo sepan interpretar. Profe, una consulta. En los gráficos de la página 302, que es de la actividad 5 de la unidad 7. Sí. Es como que en los primeros gráficos me queda claro que usa X, o sea, me sale explicarlo. Sí. Se me confunde cuando usa el predicho en el gráfico 4, o sea, es como que no entiendo el análisis que hace. Porque en el yo otro puedo no tiene. calcular la variable que es independiente X con los residuos o puedo poner los predichos con los residuos. Lo que hago es mirar lo mismo. O sea, los residuos están en el eje de las ordenadas, ya sea que tenga X o tenga predicho, el análisis es similar. ¿Sí? Entonces, en un caso
yo veo el patrón de comportamiento alrededor del cero que tienen los residuos. Entonces puede tener una forma o puede tener una subida, una bajada y alguna cuestión de ese tipo, y eso estaría indicando que no se cumple algún supuesto de independencia, ¿sí? Lo que yo debo tener es lo que está en el gráfico 3, ¿no? Donde la X con los residuos está todo revuelto. Eso indicaría independencia de alguna manera e indicaría homocelasticidad de las varianzas. Cuando está la X, miro la cuestión de las varianzas también. Miro la cuestión de las varianzas también. Porque a medida que aumento la X, si yo tengo variaciones en la varianza de una manera constante, es porque entonces está relacionado el valor de la X, esa varianza. Y lo estoy reflejando en los residuos. Claro, entonces también puedo afirmar la homocelasticidad. Y en los otros gráficos no serían ni independientes. Ninguno de los tres sería independiente, y en el caso que tengo la X, digamos, podría haber homocelasticidad de varianza, pero el patrón de comportamiento, digamos, viola el supuesto de independencia. Están relacionadas Profe, la observación. Sí. En ese caso, el gráfico 3, porque no es independiente, porque tiene un patrón. No, no es independiente porque tiene un patrón los residuos. A medida que va aumentando lo que está en el eje X, que no dice qué es, vos tenés que estar alineados los residuos. ¿No? Claro. Ahí no hay independencia. Bueno, profe, gracias. Independencia en los residuos es este comportamiento aleatorio, ¿no? Este comportamiento que no lo puedo mirar, no lo puedo ajustar con nada. Por eso es que no tiene que tener forma. A mí se me había confundido por cómo lo habíamos visto en sí, digamos, con el análisis de la varianza. Claro, bueno, para eso sigan las de APOS, que tomamos en clase, que digamos están por tipo de análisis residual, por tipo de supuesto, donde algunos gráficos van a ver que coinciden de alguna forma en cuanto a la mirada que hay que tener. Bien, profe, gracias. Bien. Profe. Sí. En la prueba de Shapiro-Willis, nos dice que es conveniente utilizar esta muestra cuando la muestra es menor a 50. Sí. Si es mayor, por teorema central del límite, ¿no se tendría que ser normal? Porque acá dice que se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Las pruebas de bondad de ajuste, todas las pruebas tienen alguna cuestión o algún problema en la estimación que hacen. Shapiro-Willis es como que se ha probado por simulaciones, que si vos tenés pocos datos, vas a comprobar la normalidad de esos datos, ¿sí? Cuando la muestra es grande, el teorema central del límite te dice que todo converge a la normal. No obstante eso, yo puedo tener un conjunto de datos que sigue siendo no normales o siguen siendo asimétricos, fuertemente asimétricos, porque el comportamiento de la variable ¿está bien? Entonces, converge a la normal por el teorema central del límite cuando podemos aplicar el teorema central. ¿Y cuándo puedo aplicar el teorema central del límite? Por ejemplo, cuando las varianzas son conocidas. Las varianzas de las observaciones de estas idénticamente distribuidas provenientes de distintas poblaciones, hay varianzas conocidas. Si la varianza no es conocida, no puedo aplicar teorema central del límite. Y si no puedo aplicar teorema central del límite, no puedo decir que el n sea lo suficientemente grande. Ahí tengo que recurrir un poco al enunciado. Entonces, yo puedo seguir teniendo muchos datos y esos datos no son normales, ¿tá? Para lo cual, Kolmogorov, que se utiliza más para muestras grandes, ha tenido muchos ajustes y correcciones. Por eso aparece la prueba de Kolmogorov-Smirnov, luego la prueba de Kolmogorov-Smirnov corregida por Liliford, la prueba de Kolmogorov-Smirnov corregida por otro más, que trata de que cuando tengo muchos datos y estos datos siguen sin ser normales, digamos, qué es lo que pasa y que de alguna manera está afectando al test o a la prueba para no hacerlo, ¿sí? Entonces, yo puedo usar las tres pruebas que conozco, la chi cuadrado, Kolmogorov y Shapiro-Willis, y puedo que encuentre que las tres me dicen que los datos son normales. Eso es un indicio de que hay normalidad. Pero también puedo hacer las tres pruebas y una me da que es normal y las otras me dan que no es normal. O están en el límite, ¿está bien? Entonces, y no son las únicas tres que existen, no sé, muchísimas pruebas de bondad de ajuste para la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nos queden claro a nosotros? Primero,
Si no se dan las condiciones para el teorema central del límite, no quiere decir que si la muestra es grande siempre va a converger a la normal, ¿sí? Es algo que se puede dar, pero puede que no. Si yo hago cualquiera de las pruebas de bondad de ajuste, me quedo con el resultado de la prueba que tengo. Nosotros, para nuestro enfoque, necesitamos normalidad para aplicar casi todas las pruebas que hemos estudiado, ¿sí? Por lo tanto, si no fuese normal, no podremos hacer ninguna prueba después, con el enfoque que tenemos, ¿sí? Tendríamos que estudiar otra estadística que me permita trabajar en ese sentido, ¿sí? Entonces, por lo pronto, yo voy a mirar la normalidad en una prueba o en un gráfico, tratando de que ésta se verifique para poder hacer diferencia de medias, para poder hacer diferencia de proporciones, para poder hacer ANOVA y cualquiera otra de las pruebas que hemos estudiado, ¿está? Solamente ese caso, pero por lo menos poder mirarlo, poder, digamos, visualizar la normalidad a través de alguna de estas dos herramientas. Bien, gracias. Bien, ¿qué otra duda? Profe, en este parcial no nos toma conceptualmente la diferencia entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado de los coeficientes. No, porque acá el R cuadrado es lo único que hemos estudiado. Bien. Todavía no hemos visto la múltiple. ¿Mm? Bien. A ver, ¿qué más dice acá? No. Profe, tengo una consulta sobre la unidad 3, sobre la unidad 7, la actividad 3. Sí. Esa actividad nos dan el cuadro de análisis de la varianza incompleto y hay que calcularlos. Me falta sacar la suma de cuadrado del error. Esa no sé con cuál... ¿En qué página estás? 297. Sí, el 3. Sí. La suma de cuadrados del error es la diferencia entre la total y la de la regresión. Oh, claro. Sí, es aditiva la suma de cuadrados. Claro, claro. Ahí está. Y después el cuadrado medio sería la suma de cuadrado del error sobre los grados de libertad para sacar Sí. el cuadrado medio del error. Sí, en este caso de regresión, claro, y de ahí sacas el F. Que es el cociente entre los dos. Uh-huh. Ah, bien. Perfecto, gracias. Hola, profe, yo tengo una consulta. Sí. A mí se me confunde de la unidad 5, diferencia de proporciones, darme cuenta de cómo distinguirlo con prueba de homogeneidad, digamos, en enunciados. Son equivalentes. Lo que pasa es que si yo tengo dos proporciones, voy a hacer una diferencia de proporciones, porque es una prueba paramétrica que es más potente que una no paramétrica. Pero yo podría hacer homogeneidad para dos proporciones. Lo que no puedo es hacer una diferencia de proporciones para 3 o 4, ¿sí? Porque la prueba de diferencia de proporciones solo compara de a 2. Tendría que hacer varias pruebas de diferencia de proporciones. En cambio, homogeneidad las compara juntas, ¿sí? P sub 1 igual a P sub 2 igual a P sub 3. ¿Mm? Claro, sí, gracias, profe. Bien. Dos recomendaciones que me parecen sumamente importantes a la hora de hacer el parcial, que sirve para un parcial en papel o un parcial que sea en computadora. Primero, la lectura clara de la consigna, ¿sí? De qué es lo que tengo que hacer, responder,
tengo que completar, tengo que interpretar, qué tengo que hacer es clave, ¿sí? En la consigna. Y segundo, dejar bien expresada la simbología que estoy usando para que quede claro lo que estamos haciendo, ¿sí? Si quiero encontrar, no sé, la diferencia entre mu sub 1 menos mu sub 2 y sobre eso es la prueba, bueno, qué es el 1 y qué es el 2. Cosa de que al ponerlo en las hipótesis quede claro lo que estoy comparando, en qué orden las estoy comparando, ¿sí? A veces no es tan claro el orden en el enunciado, sino que ustedes lo establecen y trabajan en ese sentido, ¿sí? Entonces es muy importante establecer bien. Si es B0 es la constante, ¿qué es lo que miro de la constante? Si es B1 es la pendiente, y ahí necesito hacer el análisis un poco más profundo de la pendiente, que es lo que mide la relación entre variables. Entonces, es importante que la simbología que utilicen sea adecuada y que pueda de alguna manera ser explicada qué es lo que están haciendo, ¿sí? Si la I tiene un sombrerito es porque es un valor predicho, la Y. Si la Y no tiene sombrerito es porque es el valor observado. Y el error o el residuo podrá ser la diferencia entre esos dos, y para que no se compensen podré elevarlo al cuadrado, etcétera. Entonces, la simbología es muy importante, no meter cualquier letra, no poner cualquier cosa como que es lo mismo, sin subíndices, ¿sí? Sino que tengo que tratar de expresarlo de manera clara y coherente para que la resolución que yo haga se pueda entender en función de lo que hemos hecho, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿sí? Poner completo qué es lo que estamos haciendo. Si quiero calcular un T observado, por ejemplo, para una diferencia de media, voy a poner T igual y voy a escribir de alguna manera los elementos para hacer el cálculo, ¿sí? Porque si ustedes pasan de lo que es la fórmula, que no la escriben siquiera y después aparece un resultado, si ese resultado no es el correcto, a nosotros nos cuesta mucho más saber en dónde se equivocaron. Y entonces vamos a todo o nada. El valor está mal, no tengo cómo lo han hecho, 0 puntos. Ahora, el valor está mal, pero han hecho unos pasos, han elegido bien el estadístico y hay algún error de cálculo por ahí, pueden tener una parte del puntaje, ¿sí? Entonces, sean prolijos en eso, en identificar correctamente la simbología, en aclarar bien correctamente cómo tienen que hacer las cosas y de leer bien la consigna de lo que tienen que hacer, ¿sí? Por ahí contestan algo y no es lo que se les está pidiendo. Entonces, se dice, plantee las hipótesis correspondientes y bueno, hipótesis nula, hipótesis alternativa, 2 puntos en cada uno y poner la hipótesis que corresponda. O sea, traten de ser en eso cuidadosos porque la lectura veloz o creer que me está pidiendo una cosa, pero en realidad me pide otra, sí, suelen ser errores muy comunes a la hora de resolver. Para todo, ¿no? No para este parcial específicamente, cualquier parcial y cualquier examen final. Profe, una consulta. En Shapiro-Wilks, ¿tomamos su utilización cuando es la muestra menor a 30 o menor a 50? Shapiro-Wilks te lo voy a dar yo de dato y va a ser el único dato que vas a tener para interpretar la normalidad. Por lo tanto, vas a plantear las hipótesis y vas a interpretar con el p-valor si hay normalidad o no hay normalidad. Buenísimo, muchas gracias. Vos no lo vas a tener que calcular. Profe, eso que dijo recién del p-valor para la normalidad, ¿es la misma reglita que tiene que La ser misma, mayor a la siempre. alfa? Sí, Y ahí sería normal, digamos. exacto. No rechazo la hipótesis nula, que es la que dice que hay normalidad. Exacto. Ah, buenísimo. Profe, ¿y el p-valor se decide que no se rechaza cuando el p-valor es mayor a alfa en la hipótesis unilateral derecha o si es En izquierda? cualquiera.
Si el p-valor es mayor que el alfa, no rechazo la hipótesis nula, cualquiera sea la prueba, lateral, bilateral, sin lateralidad o lo que sea, ¿sí? Y si el p-valor es más chiquito que el alfa, rechazo la hipótesis nula. Claro, por más que sea, claro, pensé que en el gráfico lo había hecho mal, la unilateral izquierda era al revés. La lateral derecha y la lateral izquierda, el p-valor es probabilidad, o sea que siempre van a ser valores positivos. Lo que pasa es que son más chicos que el alfa del 0,05 que hemos estipulado, por ejemplo. Bien, cierto. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos camino a probar con buena nota? Profe, una consulta. ¿Cómo sería la promo indirecta en este caso? La promo indirecta sería rendir teórico de todas las unidades y práctico de las unidades 5 y 7. Ah, ok. Genial. ¿Y la nota para acceder a esa promo indirecta es mayor a 6, promedio 7? Sí. 6 como mínimo en alguna de las dos notas, pero con promedio de 7. Así es. Los 3 parciales serían solo para la indirecta, para la directa, perdón. Para la directa, exacto. Y digamos, profe, el tercer parcial sería como explicaron ustedes un final adelantado, digamos. Si yo tengo promo indirecta y voy a rendir eso, sería muy parecido al No, tercer parcial, ¿o nada que ver? el tercer parcial toma el final de la unidad 7, 8 y 9, solo lo hacen aquellos que han sacado 7 en los dos parciales. Entonces los que tienen promo indirecta, o sea, los que consiguen promo indirecta no hacen el tercer parcial. Si tenés 7 y 7, haces el tercer parcial y te evitas ir al examen final. Claro, no, los que consiguen promo indirecta. Con 7 y 7 tenés promo indirecta. Pero es nota mínima de 6. Sí, claro, si ya tenés un 6, podés llegar a tener indirecta, pero no para la directa. Claro. ¿Mm? Eso sí, pero conseguir promo indirecta es sacarse también 7 y 7, 7 y 8, 7 y 9. Con un esfuerzo más tratamos de ver si la podemos ya terminar a la materia, digamos, aprobar en el tercer parcial, ¿está bien? Esa es la idea. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, profe, nos vemos. Sí, profe, muchas gracias. Que anden bien. Chao. Gracias, saludos.
Fue una consulta, Sí, que recién lo dijo, pero yo no entendí. Veo que siempre tratamos de trabajar con una distribución normal. En el caso de que el enunciado no nos lo diga, usted dijo que hay dos tipos de pruebas para ver si esa distribución era normal o no. No me quedó claro si estábamos hablando de la bondad de ajuste y de la prueba de no. Una es la homogeneidad. prueba de bondad de ajuste, que puede ser cualquier tipo de prueba de bondad de ajuste, y la otra es el gráfico. Un histograma, un cucuplot, esas son las dos herramientas para mirar la normalidad. La gráfica o una prueba de hipótesis, que puede ser Shapiro, puede ser Kolmogorov, puede ser la de la chi cuadrada. Ah, bien. O sea, con la prueba de bondad de ajuste también nos podemos dar cuenta o sea, con el gráfico También nos podemos sí dar lo cuenta que sabía, no. pero con una prueba de bondad de ajuste también. También. Puede haber una o la otra o las dos cosas. Bien, muchas gracias. No, de nada. Profe, disculpe, a mí Kolmogorov no me quedó muy claro. En ese caso no se utiliza P para comparar con el nivel de significación, ¿no? Sí, también. ¿Sí? Y cuando Lo que es pasa es menor, que entonces se la rechaza. salida de Kolmogorov, en vez de llamarle P, le suele llamar SIG, de significación, pero es el mismo valor P. Sabe tener otro nombre, pero es igual. Y eso se Entonces comparo con el comparamos máximo. eso. Ujú. Está bien. Me confundía entonces por eso la tabla. Muchas gracias. No, de nada. Por ejemplo, de bondad de ajuste para la normalidad, ¿solo entra Kolmogorov y Shapiro o puede ser tipo las que usamos para Poisson, exponencial? Claro, la chi cuadrado, sí. La chi cuadrado también. La chi cuadrado es la única que saben resolver, las otras solo interpretan la salida, así que puede ser una chi cuadrado para resolver. Dale, gracias. ¿Podría repetir, profe? O sea, bondad de ajuste, podríamos probar una normalidad, una Y Poisson. claro, porque eso es un tema de la unidad 6. En cambio, lo que estamos hablando de pruebas o herramientas es cuando necesito verificar el supuesto en algún tema de otra unidad. Claro, bien. Chao, nos vemos, hasta mañana, que anden muy bien.